hemos sentido ansiedad en algún momento ante un examen, una entrevista de trabajo, una exposición en público. Pero cuando ésta se instala en nuestras vidas, comenzando a limitar nuestro día a día, tras una ruptura, una pérdida de un ser querido o simplemente de repente sin razón aparente, es cuando la ansiedad comienza a preocuparnos. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad y de qué manera nos afecta? La ansiedad es un conjunto de procesos psicológicos y fisiológicos que aparecen cuando se perciben peligros reales o percibidos y que nos predispone a reaccionar rápidamente a la menor señal de que hay que hacerlo. Hace que el sistema nervioso permanezca en un estado de alta activación, de manera que se vuelve más sensible a los estímulos imprevistos. Se trata de una respuesta adaptiva del ser humano, siempre que ésta sea proporcionada al estímulo que la desencadena. Es una señal de alarma que, si se prolonga en el tiempo sin motivo aparente, nos está avisando de que tenemos algo que revisar en nuestra vida. La ansiedad comienza a preocuparnos cuando aparece de repente, de forma injustificada y sin motivo aparente. Si los síntomas físicos son muy elevados, además, nos asustaremos. Taquicardia, dificultad para respirar, mareo, tensión muscular, etc. Son algunos de los síntomas característicos de la ansiedad. Cuando su aparición se mantiene en el tiempo de forma elevada y ante estímulos que no suponen una amenaza real, es cuando hablamos de una ansiedad desadaptiva. Cuando la ansiedad se manifiesta sin aviso previo o razón aparente, puede generar una merma de la autoestima y el miedo a volverse loco, típico de la ansiedad. Esto a su vez genera una bajada del ánimo y un sentimiento de indefensión. En ocasiones, el estrés, la aparición de problemas o dificultades concretas, algún suceso traumático o la pérdida de un ser querido son algunas de las causas que se encuentran tras la ansiedad. Esta ansiedad desproporcionada da lugar a distintas manifestaciones o cuadros de ansiedad que llegan a adoptar la forma de una psicopatología. Se trata de fenómenos psicológicos de relevancia clínica y en los que la ansiedad genera muchos más problemas de los que permite evitar, y a veces incluso da paso a complicaciones de salud física, y a veces contribuye a las probabilidades de desarrollar otras psicopatologías. Los principales trastornos de ansiedad son los siguientes: trastorno de ansiedad generalizada, crisis de ansiedad, crisis de pánico, agorafobia. A continuación veremos los síntomas físicos, es decir, las reacciones fisiológicas sobre nuestro cuerpo, los síntomas cognitivos relacionados con las cogniciones, pensamientos y efectos sobre el procesamiento de la información, y los síntomas relacionados con la conducta y cómo la ansiedad fluye sobre esta. Estos son los principales síntomas físicos de la ansiedad. Taquicardia. Sensación de presión en el pecho y de que falta la respiración. Tensión muscular y temblores. Sudores fríos. Hormigueo en extremidades, sensaciones de piel acorchada. Dificultad para conciliar el sueño o despertarse sobresaltado en mitad de la noche. Falta de apetito o comer en exceso y sin hambre. Tensión o nudo en el estómago. Sensación de mareo, etc. Entre los síntomas cognitivos de la ansiedad destacamos los siguientes: pensamientos excesivamente negativos o catastrofistas, pensamientos recurrentes de miedo a que aparezcan los síntomas físicos, anticipándolos, pensamientos de anticipación al futuro, con miedo al devenir y a la incertidumbre, dificultad para mantener la atención y concentración, bajando significativamente la capacidad de memoria, desorientación y sensación de pérdida de control, miedo a volverse loco. Finalmente, estos son los síntomas que se plasman en acciones. Se evitan sitios concurridos o salir solo de casa. Se pueden llegar a evitar las relaciones sociales.
Comprobar constantemente para tener sensación de control, ya sea sobre el futuro por miedo a la incertidumbre, miedo a una enfermedad, etc. Se suele hacer preguntando a familiares y amigos, ideando al médico más de lo habitual, etc. Comprobar constantemente de que todo está en orden, para sentir cierto control. Todos estos síntomas de la ansiedad contribuyen a que el problema se mantenga, al establecer una salida o solución a corto plazo, pagando el precio de perpetuar la existencia de la alteración de ansiedad. Como veremos, esta clase de alteraciones psicológicas casi siempre desaparecen únicamente cuando se aprende a afrontar la ansiedad, en vez de intentar bloquearla o evitarla. De este modo, se sale del círculo vicioso. El psicólogo es consciente de lo limitante que es la ansiedad para sus pacientes cuando no entienden el funcionamiento de la ansiedad. La buena noticia es que entenderla y saber en qué consiste es el primer paso para superarla. Muchas personas sufren la aparición de los síntomas sin aviso y de repente, lo que provoca que pasen la mayor parte del tiempo en alerta. Esta alerta es la que acaba generando antes o después de la aparición de los síntomas. Esta imprevisibilidad sobre la aparición de la crisis de ansiedad es una de las causas que más repercuten sobre la persona, ya que puede llegar a generar bajos estados de ánimo. Es evidente el éxito de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Hoy en día son más que conocidos sus muy positivos resultados en su tratamiento, gracias a la aplicación de técnicas desarrolladas tras largos años de investigación en psicología. Durante la terapia, un objetivo fundamental es que la persona aprenda a usar estas técnicas en su día a día y recupere así la sensación de control sobre su cuerpo y su estado de ánimo, para que pueda remitir los síntomas de ansiedad y sus crisis. Junto con las técnicas de desaprendizaje de la ansiedad de la psicología cognitivo-conductual, es muy positivo en paralelo el trabajo en psicoterapia de las emociones a través de la psicología humanista, así como la de las últimas técnicas desarrolladas a partir de los descubrimientos de la neuropsicología, como son el EMDR o las técnicas de integración cerebral. Para el psicólogo, el principal objetivo no es que la ansiedad desaparezca, sino que la persona pierda miedo a la ansiedad y a su aparición, al identificar cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo, emoción y pensamiento, y siendo conscientes de que es una señal de alarma que puede enseñarnos mucho de nosotros mismos y de cómo mejorar nuestras vidas.